Soy Melanie y este es el episodio número 28 de Fe sin Censura, el podcast con... Hey, Free Cordero. Bienvenidos a un nuevo episodio del segmento Micrófono Abierto. Y yo les voy a confesar algo desde el fondo de mi corazón. Yo estaba esperando bastante este episodio porque es un tema que muchas veces yo me lo he preguntado a mí misma. Y por primera vez va a salir de mi cabeza hacia otras personas, ¿no? Entonces eso a mí me emociona. Les quiero comentar acerca de, pues, mis pensamientos. Yo tengo una duda existencial, que no es que yo no sepa la respuesta, sino que yo siento que yo misma no he descifrado la magnitud de la dichosa respuesta que tengo en mi mente, ¿no? Y es, yo no sé si ustedes se han preguntado en algún punto de su vida, ¿de qué somos salvos? Porque obviamente nosotros hemos crecido y muchas veces hemos escuchado que tenemos un Salvador que nos ama, que tenemos un Salvador que murió por nosotros y todo. Y bueno, obviamente no, todo eso es cierto. Pero ¿de qué nos salvó? O sea, ¿de qué nos están salvando a nosotros constantemente? Y antes de presentarles a el invitado con el que vamos a hablar de este tema, ya les quiero dar un poquito de contexto y lanzarles ahí el tema a ustedes también, para que ustedes también lo vayan cocinando en su mente. No sé si ustedes se han puesto a pensar al respecto, pero el contexto de este episodio, de dónde surgió todo esto, es porque yo me acuerdo de cuando yo estaba chiquita, una vez yo escuché a mi mamá en uno de sus sermones diciendo que los sapos fallecen, o sea, desviven, porque se aclimatan al agua. ¿Qué quiere decir eso? Ella decía que si tú agarras un sapito, y bueno, la analogía sirve para esto, por favor, si eso no es científicamente correcto, entiendan que es nada más para explicar un ejemplo. Tú agarras un sapito y lo metes en una olla con agua fría, ¿no? Y el sapito se va a quedar en la olla con agua fría y se va a acostumbrar al agua fría, ¿no? Pero si tú esa olla con agua fría la pones sobre la estufa y prendes la estufa, prendes el fuego y el agua se comienza a calentar, el sapito va a comenzar a aclimatarse a ese calorcito y dice que qué rico, ¿no? El jacuzzi, la situación, pero el calorcito se vuelve un calorcito un poquito muy fuerte y al aclimatarse a la temperatura, el sapo queda hervido. Y el sapito nunca saltó. Y no importa si no le ponías la tapa, el sapito nunca saltó, porque él se aclimató a la temperatura. Entonces, he ahí de dónde surgió todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que nosotros, o bueno, si es que Melanie, porque esto, recuerden que esto todo fue una idea de mi mente, ¿qué pasa si es que Melanie no se está dando cuenta de que la están salvando? Porque Melanie se aclimató a la temperatura a la que iba este mundo. ¿Qué pasa si nosotros, como los sapitos, nos estamos aclimatando a la moral de este mundo? Y he ahí, pues, mi pregunta, ¿de qué somos salvos? Y para comenzar este micrófono abierto, ya que tienen esa idea cocinándose en su cabeza, yo les presento al pastor Eifri Cordero. Una vez más, bienvenido, pastor, a este podcast, a escuchar sus Gracias, Melanie. opiniones. Gracias por la invitación y por siempre estar trayendo temas importantes y de bastante interés para poder conversarlo. Ay, yo no sé, pastor, no sé si en algún momento usted lo habrá pensado, pero ¿qué pasa si todo lo que dije, o sea, es una posibilidad? ¿Qué piensa usted acerca de que nosotros como los sapitos estemos en esta olla del mundo y nos estemos aclimatando a esa temperatura? Realmente hay que mirarlo de la siguiente manera y esa analogía ayuda bastante porque nos muestra algo importante y es que tú puedes echar un sapo al agua caliente y si está hirviendo, va a salir corriendo, va a brincar. Sin embargo, si tú lo adentras y empieza a calentar el agua poco a poco, va a surgir algo ahí. Entonces, eso nos da a entender algo muy importante, que estamos viviendo en una generación que no se aleja de Dios de golpe.
sino que se aleja lentamente. O sea, porque, y eso puede ser para un tema para otro día, la moral proviene de Dios como tal. La moral, no puede haber moral sin Dios. Es un tema bien debatido entre algunos aspectos del área eh, que tiene que ver con el debate de la fe. Ahora, esto no, no fue una decisión cuando una persona se quiere alejar, no fue una decisión drástica, sino que es una decisión silenciosa. Y hay una ilustración, como tú muy bien lo mencionabas, que describe con precisión incrementable. Cuando el sapo es colocado en agua fría, poco a poco se va calentando, se percibe, o sea, no percibe el peligro. Su cuerpo se adapta a la temperatura hasta que finalmente muere hervido sin haber reaccionado. Y lo más impactante es que no muere por el agua, muere por la capacidad que tiene de adaptarse, de adaptarse a la temperatura. Entonces, lo que hace el sapo es que hasta que finalmente muere hervido sin haber reaccionado. ¿Por qué? Porque se adaptó. Y lo más impactante es que esto está pasando muchas veces con nosotros, pero no con temperatura, sino con la moral. O sea, la gente hoy en día, lamentablemente, está viviendo en un mundo que trae eh, tantas cosas que las personas sin darse cuenta se van adaptando a una moral que va totalmente contraria a lo que desde el principio Dios ha establecido para nosotros. Y esos cambios, como bien mencionaste, ocurren muy lentamente hasta que nosotros vamos percibiendo el cambio. Que dicho sea de paso, en la neurociencia, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse, la neuroplasticidad, de regenerarse. Y los cambios no ocurren de golpe, porque si hay un cambio de golpe, los cambios de golpe eh, te llevan a un choque, lo cual rápidamente despiertan las alarmas y nosotros lo que hacemos es que reaccionamos en contra de eso. Pero cuando el cambio es gradual, cuando el cambio es sutil, muchas veces no nos damos cuenta que estamos del otro lado más que de este lado. Y eso es importante tenerlo en mente porque realmente esta analogía de los sapos nos muestra que los cambios pueden suceder gradualmente sin nosotros percibirlo. Es más, mucha gente no se da cuenta de que hay imposiciones socialmente que se nos hacen sin nosotros pensar. Por ejemplo, mucha gente tiene el sueño de tener una casa, tener un trabajo, tener aquello, pero muchas veces ese sueño es una utopía que se le ha impuesto a mucha gente. Porque hay personas que no necesariamente tienen que tener una casa para sentirse bien. Hay personas que pueden vivir en la naturaleza, hay otros que pueden vivir en una casa de un árbol, hay otros que pueden vivir en un tráiler moviéndose por diferentes ciudades. Lo que quiero decir con esto es que a veces hay cosas que se nos imponen y lentamente nosotros vamos sucumbiendo ante ellas sin saber que ha sido algo gradual, no porque ha sido algo pensado por nosotros o decidido por nosotros. Yo me di cuenta, a ver, yo voy a lanzar mis trapitos al aire, no mentira, pero sí voy a hablar de mi experiencia. Sí voy a hablar de mi experiencia un poquito. O sea, mi época de la universidad, que no es tan lejana, o sea, pasa hace como un año, pero al inicio de la universidad, hace ya como 5 años, yo entré a la universidad con una mentalidad, ¿no? Evidentemente, muchacha que sale de colegio adventista a meterse en una universidad no adventista. Y fue un, ok, yo sé ¿cómo se llama? Mis principios, mis valores, todos, ya, muy Ujú. chévere. Y yo voy creciendo en esa universidad, me voy ambientando y ciertas cosas reconozco que llegó un punto en el que me parecieron normales, que al inicio, ¿verdad? No eran normales para mí, o sea, al inicio, qué sé yo, ejemplo tonto, pero uno de los vicios más, que no estoy diciendo que yo lo hice, pero uno de los vicios que más se practica en el mundo es fumar. Yo Ujú. detesto el humo del cigarro, es una cosa increíblemente fastidiosa para mí, bueno, yo en el caso, pero al inicio yo veía eso en otras personas y es como, mira, está mal lo que estás haciendo. Pero poco a poco
pasó de estar mal a, bueno, ya los que fuman dentro de, como que en la entrada de la universidad, ya, ellos. Y ya mi cerebro, a pesar de que yo no lo hacía, ya no me parecía, o sea, ya no me generaba el mismo impacto de, mira, o sea, eso está incorrecto, debes dejar de Sí, hacerlo. Si no, o claro. sea, ya estás fumando, es lo que tú estás haciendo. Y poco a poco me di cuenta que muchas cosas en mi mente fueron cambiando de, ya esto es normal. No, quizás no está bien, pero es que es lo normal. Y Ujú. ahí aprendí, me acuerdo una vez que mi hermano mayor me lo dijo y fue un boom en mi mente, porque normal no significa que sea correcto, significa que es la norma. Es Exacto. lo que hace la mayor cantidad de la gente. Y es una conversación que también tuve con mi esposo hace no mucho, que es, ¿qué es una tradición? Una tradición no te está diciendo que es correcto. Por ejemplo, aquí en Italia es tradicional beber vino Ujú. con la comida. Es tradición, es cultural. Y bueno, obviamente, ¿no? Es algo que hacen todo el mundo. A mí no me parece correcto. Entonces, la conversación era no porque sea tradición significa que está correcto, solo significa que una cantidad de gente lo hace de forma constante y se volvió una tradición. Entonces, ahí llegué a un punto en todo este tema, ¿no? Y es, nos terminamos volviendo ciegos porque se Ujú. nos hace normal. Y ahí volvemos a lo de los sapitos. O sea, al inicio el agua estaba fría, no me mató. Por ende, no salí corriendo, porque no me quemé, porque no estabas generando una reacción fuerte en mi cerebro, pero estaba fría. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto, pero es que no me está haciendo daño, no lo estoy haciendo yo, por ejemplo, el cigarro, yo no lo estoy, no estoy fumando, no estoy haciendo yo lo que está incorrecto, pero bueno, está incorrecto. Pero de tanto verlo, de tanto coexistir en ese ambiente, de tanto, ya se volvió normal. Y entonces, para mí, es como cuando tú te quedas viendo una luz muy fuerte, mucho tiempo, y después quieres ver para otro lado. Y es como que tus ojos ya están tan sensibles por esa luz que no puedes ver. Incluso algunos de un impacto de una luz tan fuerte quedan ciegos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nos estamos quedando ciegos. Nosotros terminamos siendo ciegos ante lo que está mal, porque lo que está mal pasó a ser lo normal, pasó a Ujú. ser la norma. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Y entonces ahí yo digo, es que claramente no, es por eso es que nosotros no sabemos de qué nos están salvando, porque es que lo que sea que estaba mal antes, ahora es normal. Exactamente. Y el aspecto es que nos hemos aclimatado a la moral del mundo. Y no es de un día para otro, es algo progresivo. Inclusive la Biblia lo describe con una claridad impresionante. ¿Por qué? Porque en Hebreos 3:13 se nos habla de que para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Se menciona el pecado como un engañador, porque te hace creer algo. El pecado no solo destruye, sino que engaña. Y el engaño más peligroso no es hacerte caer, no es hacerte caer, es hacerte quedarte sin darte cuenta. O sea, Pablo también lo explica en lo que viene siendo Primera de Corintios 15:33, que dice Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No dice que la destruyen de inmediato, sino que la corrompen lentamente. Y aquí es donde la ciencia también confirma algo que la Biblia ya había advertido hace tiempo. La neurociencia habla de un fenómeno llamado habitación. Es el proceso por el cual el cerebro reduce su respuesta ante un estímulo repetido. En otras palabras, lo que antes te impactaba, como tú estabas mencionando, ahora deja de impactarte. Y en estudios de psicología conductual muestra que la exposición constante a contenido, por ejemplo, violento e inmoral, reduce la respuesta emocional del cerebro, particularmente en áreas como la amígdala, encargada de procesar emociones como el miedo y la alarma. O sea, lo que antes generaba alerta, ahora está generando tolerancia y sin darte cuenta te vas adaptando.
Por eso es muy importante nosotros no solo pensar las situaciones, sino cuidar de qué estamos alimentando. Por ejemplo, se habla mucho siempre de las avenidas del alma. Lo que olemos, lo que comemos, lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos. Esa es la manera de cómo se puede afectar nuestra mentalidad, nuestra corteza prefrontal, donde se toman las decisiones, el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué estrategia? Yo lo presento de la siguiente manera. Cuando nosotros analizamos Génesis capítulo 3, hay un elemento muy importante. El elemento importante es, y le insto a toda la audiencia, que pueda analizar cuidadosamente ese texto. Cuando Génesis capítulo 3 muestra la caída del ser humano, muestra a Eva en un lugar, en un momento donde estaba sola, donde estaba cerca del árbol prohibido, que se le había dicho que no comiera de ese árbol. Pero a mí me llama curiosamente la atención de cómo Satanás usó a una serpiente. Número uno, no se presentó él porque es un engañador, pero luego de ahí, al usar la serpiente, inicia la pregunta, inicia la conversación con una pregunta y una alegación, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Pero Eva le responde, no, de todo árbol podemos comer, más de este no. Si uno se queda analizando con precisión quirúrgica los detalles de ese elemento que pasa en esa conversación, uno puede extraer muchas formas. Número uno, le trabajó la mente. Trabajó correctamente la mente porque le implantó una idea que ella no tenía. Le hizo entender que Dios era un mentiroso y que él tenía la verdad. Le hizo entender a Eva que Dios le estaba ocultando algo a ellos y que ellos debían de alcanzar a través del árbol eso. Le dice, ustedes no van a morir, es más, ustedes van a ser como Dios. O sea, el poder y la sabiduría que pudiera quizás tener Dios, Él no quiere que ustedes lo tengan, por eso no quiere que ustedes coman del árbol. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay más elementos ahí. Lo que quiero decir con esto es que el encuentro de Adán, de Eva y la serpiente, usada por Satanás, nos muestra a nosotros cómo la moral puede ir siendo degradada lentamente. ¿Cómo? Implantando una idea, implantando sugerencias, implantando alusiones a cosas y al final provocó el deseo. O sea, Eva entendió que alcanzando, comiendo del árbol, ella iba a alcanzar una supremacía, iba a alcanzar un nivel mayor que estando sin comerlo. Pero ¿de dónde surgió esa idea? Esa idea vino porque el enemigo la convenció, implantó en su mente esa idea. Entonces, aterrizando esto, lo que queremos decir es que nosotros debemos de cuidar nuestra mente, nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque si estamos siendo ciegos al mal es que nos adaptamos, dejar de ver con claridad. El ejemplo de Génesis 3 nos deja eso muy claro. Eva dejó de ver con claridad. ¿Por qué? Porque su mente fue impactada, fue llenada de ciertos argumentos que a ella le parecieron convincentes y no le creyó a Dios, el cual compartía. Porque dicho sea de paso, Satanás con la serpiente utilizando nunca está negando a Dios. Lo que está diciendo es que lo que Dios ha dicho es incorrecto. O sea, la serpiente está diciendo que lo que él dice es lo correcto y lo que Dios dice es lo incorrecto. O sea, un choque de la moral completamente. Dios dice algo, no, lo que Dios dice es malo. Lo que yo digo como serpiente es lo bueno, créeme a mí. Entonces ahí está la lucha que se muestra hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no distinguimos, solo aceptamos. Eva aceptó eso. Y la Biblia lo expresa con una advertencia fuerte en Isaías 5:20. Hay de lo que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esto no es ignorancia, es una distorsión. Como dice también Romanos 1:21, que dice que entenebreció su corazón. Es decir, la percepción oscurece. Y es aquí cuando ocurre algo profundo. Y no es que la verdad desaparece, porque la gente piensa, oh, la verdad está desapareciendo. No, es que la capacidad de reconocerla se va debilitando. Y la ciencia lo explica a través de la teoría de la normalización social. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, cuando un comportamiento se repite lo suficiente en una cultura, el cerebro comienza a asumirlo como un estándar, independientemente de su valor moral, lo que tú mencionabas sobre las tradiciones, la norma. Entonces, además, el efecto de exposición repetida
demuestra que la persona tienden a aceptar más aquello que ven constantemente. No porque sea correcto, sino porque le es familiar. Entonces pasa algo peligroso. No sabemos de qué somos salvos porque ya no vemos el mal como mal. Entonces, en ningún momento vamos a entender que necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque lo malo lo estamos viendo bien. Entonces, ese aspecto nos lleva a nosotros a una situación incómoda y es que la, hoy en día se está proyectando tanta violencia, tanta inmoralidad que ha llegado el punto que para mucha gente ya esto es normal, ya esto es, ¿sabes qué? Ya la gente ha asumido que va a morir mucha gente diaria, que ya las cosas que van a pasar, o sea, hemos llegado como a un secuestro total de nuestra amígdala, hemos llegado como a un secuestro total de nuestra corteza prefrontal, de nuestro razonamiento, ya hemos llegado a ciertos niveles que si no despertamos nos va a pasar como el inicio. ¿Cómo? Bueno, nos va a pasar a nosotros poder tener lo que viene siendo estar como los sapos. Y nuestra mente está siendo atacada y nosotros no nos estamos dando cuenta. Por eso necesitamos blindar nuestra mente de estos ataques, porque si no, al final vamos a estar actuando de una manera, porque es la norma, porque no estamos conscientes de que estamos siendo arrastrados. Y la Biblia quiere advertirnos de eso. Por eso, por eso esto que se queda en la mente baja al corazón. El corazón comienza a endurecerse, a moldearse, pero no por Dios, sino por lo que tolera. Y ahí es donde entramos al tema que estaban hablando del corazón de arcilla. La Biblia lo describe como una impresión impactante. O sea, la Biblia dice en primera de Timoteo 4:2 menciona que teniendo la conciencia, cauterizada la conciencia, una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no siente, sigue existiendo, pero perdió la sensibilidad. O sea, Efesios 4:19 lo afirma y dice que después que perdieron toda sensibilidad, y aquí está uno de los diagnósticos más peligrosos, no es que dejamos de pecar, es que dejamos de sentir que pecamos. Y ahí es donde está el problema. O sea, ya no es que dejamos de pecar, no, dejamos de sentir que pecamos, ya dejamos de sentir que las cosas malas son buenas. Y entonces la ciencia ahí vuelve a respaldarnos algo, como el psicólogo Leon Festiger explicó el concepto de la disonancia cognitiva. Cuando una persona actúa en contra de sus valores, en contra de sus valores repetidamente, su mensaje, su mente, perdón, su mente ajusta su creencia para reducir la incomodidad. No cambia la conducta, cambia la percepción. Y además, estudios sobre adaptación hedónica muestran que el cerebro puede acostumbrarse incluso a patrones negativos, normalizándolos como parte de la vida diaria. Y así el pecado deja de ser conflicto y se convierte como en costumbre. Y cuando el pecado se vuelve costumbre, el arrepentimiento se vuelve como superficial. Ya no hay quebranto, solo rutina espiritual. Ya aquí totalmente cauterizada la conciencia y ahí es donde la Biblia se nos está hablando a nosotros de que debemos detener lo que viene siendo la conciencia y la mente, como dice Romano 12:2, habla de la renovación mental. Y lo que comienza en lo espiritual termina afectando lo humano, porque un corazón que deja de sentir a Dios también deja de sentir a los demás. Jesús lo dijo claramente, por haberse multiplicado la maldad de muchos, se enfriará el amor. Eso está en Mateo 24:12. No desaparece, sino que se enfría, se vuelve distante, se vuelve como indiferente. Vemos el dolor, pero no reaccionamos. Escuchamos la necesidad, pero no nos movemos. Y la ciencia lo describe como eso, como una fatiga por compasión. O sea, investigaciones en psicología muestran que la exposición constante al sufrimiento a través de noticias, redes sociales, tragedias, provoca en nosotros una saturación emocional que lleva al cerebro a desconectarse como un mecanismo de defensa. Además, debemos recordar que la sobrecarga de información activa regiones como la corteza prefrontal, reduciendo la respuesta
empática del sistema límbico. En términos simples, no es que el mundo, no es que el mundo le duela menos, es que nosotros sentimos menos. Y así entramos en una especie de hipotermia emocional, donde seguimos vivos, perdón, pero sin sensibilidad, sin sensibilidad. Así que es Yo un tema quiero tocar algo justamente que usted dijo. Es que, pastor, son muchas cosas. A ver, agarremos todo lo que usted dijo y soltemos mi idea. Yo quiero tocar justamente acerca de lo del corazón de arcilla. ¿Sabes que en la Biblia pues dice que a los que tienen corazón de hielo, como que Dios derritirá el corazón de hielo, y a los que tienen corazón de arcilla los secará para que pues se endurezcan y ya. Y yo creo que eso es precisamente lo que nos está sucediendo a nosotros y es justamente lo que usted estaba diciendo. El problema es que nuestro corazón, al ser de arcilla, muchas veces, en vez de dejar que el alfarero lo destruya, lo vuelva a construir, lo que hacemos es que se seca. ¿Y qué sucede? Justamente la insensibilización que usted estaba diciendo, que yo me preguntaba algo a mí misma y decía, hacia Éxodo. Sí, si no me equivoco es Éxodo Levítico. En el caso, cuando el pueblo de Israel hizo como que la imagen, la estatua de oro el becerro de oro. del ídolo. Exacto, gracias. La estatua del Libro becerro de de oro. Éxodo. Ujú. Exactamente. ¿Sabes qué? Dios se molestó y dijo como que, mira, anda Moisés y ve qué está haciendo tu pueblo antes de que a mí me dé algo y yo, va, aquí mismo se acaba ese pueblo. O sea, en palabras muy criollitas, eso es básicamente lo que estaba diciendo Dios. Ujú. Y la situación es que cuando ya, o sea, habían pasado muchísimas cosas, incluso para que llegara al punto en el que Dios dijo, mira, yo voy a ir delante de ti, te voy a mandar un ángel delante de ti. Decía que el pueblo se vistió de luto y que todo, o sea, eso fue que se murió alguien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y cuando después nos vamos hacia adelante en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados al paralítico, aparte que lo paró, obviamente, ¿no? Y le hizo caminar, Ujú. nada más el hecho de que dijera tus pecados te son perdonados resonó tan fuertemente en los fariseos que dijeron, este que se cree que está diciendo que perdona pecados. Y eso a mí me hizo preguntarme algo importante. ¿Cuál era la importancia? O sea, ¿qué veía esa gente en ese tiempo? Tanto cuando cometió un pecado, que se vestía de silicio, que sea todo luto, todo un problema porque cometieron un pecado. Y después el regocijo que tenía esa gente cuando se les perdonaba un pecado. O sea, ¿qué veían ellos en ese entonces de cuando tenían un pecado? O sea, de la magnitud del pecado que cuando nosotros en este entonces, y a nosotros incluida yo, o sea, muchas veces es como que, Dios mío, perdóname porque yo hice algo malo, y es esa Ujú. sensación de berro, metí la pata. Pero más allá de esa sensación de metí la pata, creo que nunca he llegado al punto, o muy pocas veces he llegado al punto de, Dios, me siento muy mal, quiero cambiar mi vida por eso, o sea, y aunque yo sé que después de meter la pata tengo que rectificar, o sea, mi cerebro dice eso, como, ok, Mel, echa para atrás. Vamos hacia el otro lado porque estás metiendo la pata. Eso es una sensación, eso es algo que reconozco que hago, sé que está mal, pero no he llegado todavía a entender la magnitud del pecado al punto de vestirme de luto porque pequé. Y ahí llego a lo del corazón de arcilla. ¿Qué nos sucedió? Que no entendemos la magnitud del pecado, al punto que si nos dicen tus pecados te son perdonados, tú simplemente digas, ah, bueno, gracias. O sea, ¿qué nos están quitando de encima realmente? Que cuando nos dicen te estoy perdonando tu pecado, esa gente, no, hombre, bailaba en una pata. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué nosotros no? Entonces, claro, si nosotros no estamos entendiendo la magnitud del pecado y lo que representa que nos estén perdonando nuestros dichosos pecados, entonces a mí de qué me sirve tener un Salvador, porque es que ¿de qué me estás perdonando? Ujú. ¿Entiendes? Yo siento que eso es básicamente todo el punto. Yo ni siquiera sé qué es un pecado, como para que realmente me importe que me lo estés perdonando. Entonces, bueno, ese yo es un yo hipotético, ¿no? Si no No, me no, refiero a claro, claro. Melanie, por si acaso, pero exacto, o sea, la gente
no entiende el punto de la magnitud, o sea, el peso que tiene un pecado para que te digan, mira, te lo perdono, o sea, yo me entregué en una cruz por ti, o sea, Jesús vino al mundo, se entregó en una cruz por ti, y que tú digas, ah, bueno, pero es que, o sea, gracias, no te lo pedí. Como, ok. Ese es un tema muy importante y tomando el ejemplo de Éxodo, hay que entender algo. Cuando uno se siente liberado, uno comienza a entender. Ese pueblo, Dios lo liberó, lo comenzó a sanar, a curar. Y ellos no habían entendido hasta ese momento la importancia, por eso hicieron el becerro de oro. Ahora, luego ellos entienden completamente lo que está pasando y por eso Dios le hace entender que vestirse de luto, hay que hacer tal cosa, para que ellos comprendan lo mal que han hecho. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y es un elemento importante. Dios estableció el santuario para que el ser humano entendiera, número uno, que venía un Salvador como un cordero. Pero número dos, cuando ellos iban al santuario a sacrificar el animal, ellos degollaban el animal, porque ellos tenían que entender que ese era el sustituto para las fallas. O sea, alguien mintió, alguien robó, no era simplemente, ya, no, tenía que ir al santuario, hacer el sacrificio hasta que viniera como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos ir al santuario a sacrificar porque ya el Cordero de Dios vino, que es Cristo Jesús. Pero en aquel momento ellos tenían que hacerlo. Y esa figura de verlo a los ojos, al animalito que no tenía culpa, pero que tenía que ser sacrificado, eso producía un impacto emocional. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en día? Como mencionaste, muchos estamos teniendo la conciencia cauterizada, como dice 1 Timoteo 4:2. Entonces, una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no siente. Y el problema es que nosotros nos hemos diluido. Y por eso ese corazón de arcilla está. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa sensibilidad. O sea, no es que dejamos de pecar, es que dejamos de sentir que pecamos. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente que el pecado debe de doler. O sea, debe de dolernos cuando le fallamos a Dios. Debe de dolernos cuando hacemos algo en contra de Dios. Pero muchas veces lo rebajamos y entendemos que, bueno, el Señor entiende, el Señor comprende. No, el Señor entiende que tú debes de entender su palabra. Entonces, el punto es que nosotros en esta cultura de hoy en día, de que todo es relativo, de que la posverdad, de que aquello, entonces se va diluyendo la mentalidad nuestra. Por eso yo enfatizo mucho en mis temas y en mis libros el hecho de la protección mental. Nosotros debemos de proteger nuestra mentalidad porque nuestra mentalidad está siendo bombardeada. Ese es el campo de guerra constante, no es otro. Ese es el campo de guerra. El campo de batalla completo diario es ese. Entonces, mucha gente no entiende que todas las informaciones que vamos recibiendo, si no sabemos filtrarla, nuestra mentalidad se va adaptando. Por eso mencioné hace un ratito atrás que ya muchos estamos acostumbrados a escuchar que ya hay muertes. O sea, para que hoy en día el corazón se sensibilice un poco, tienen que morir 200, 300, 400, 500 personas para que, oh, hay un impacto de muerte. Murieron dos o tres, no, ya la noticia uno le cambia al canal. ¿Por qué? Porque esta situación de este mundo nos está volviendo insensible. Por eso es que Jesús menciona lo de el enfriamiento. Entonces, debemos de tener pendiente eso. Número uno, de que sí necesitamos salvación, de que la sensibilidad puede recuperarse y Dios lo prometió. Quitaré de usted el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Y eso es restauración interna y la ciencia lo confirma a través de la neuroplasticidad. Plasticidad. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de reaprender. Lo que adormeció puede despertarse, ¿no? No es que se quede ahí, pero no sucede solo, requiere intención. Primero, exposición a la verdad, como dice Hebreo 4:12, que dice que la palabra Tiempo, de Dios pastor. discierne el No lo corazón. permito. Ok, No se ok. lo permito, porque nos estamos spoileando todos. Ah, Así ok, que ok. si se quedaron con la duda, yo sé que se quedaron con la duda, a que quieren saber cómo nos sensibilizamos, pues van a tener que ver la segunda parte. Desafortunadamente, y yo sé que es súper abrupto el corte.
No, no, tranquila, no hay problema. Este episodio se terminó. Y yo lo voy a dejar así. Ni siquiera voy a editar esa parte para que todo el mundo se quede con esa duda. Yo voy a dejarlo hasta acá. Pero lo dejo con la promesa de que vamos a tener segunda parte de este episodio. Así que, si tienen la duda acerca de qué se refiere la hipotermia espiritual, que sí, que todos nosotros tenemos hipotermia emocional, bueno, no todos, pero la mayoría de nosotros muy probablemente tengamos hipotermia emocional. ¿Qué significará hipotermia emocional? ¿Y cómo vamos a dejar de tener hipotermia emocional? Nos vemos en el segundo episodio, la segunda parte, el episodio especial de este episodio de Fe sin Censura. Pero, como es tradición acá y no voy a romper tradiciones, me rehúso a romper tradiciones, pastor, cuéntenos, ¿cuál sería el consejo que le deja a las personas que lo están viendo hoy? Para que no quede tan abrupto el corte, no quede tan abrupto esto. ¿Cuál sería el consejo que le deja a las personas hoy? Bueno, yo le dejo sugerencias. La sugerencia es la siguiente. Cuidemos las avenidas del alma. Cuidemos lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos. Esa es la forma de afectar nuestra mentalidad. Podemos decir la moral, pero la moral no es solamente intelectualizarla. No, la moral tiene que ver con los pensamientos nuestros, con las decisiones nuestras, con los argumentos nuestros, con todo lo que somos como ser, en el sentido de que pensamos, actuamos, tenemos emociones, pero todo eso ocurre en nuestra mentalidad. Así que necesitamos cuidar las avenidas del alma para que a través de todo lo que adquirimos, entonces podamos formar una correcta visión y podamos también ser influenciados por el Espíritu de Dios, porque Dios quiere influenciarnos, Dios quiere motivarnos, quiere iluminarnos, quiere ayudarnos y guiarnos. Pero si tenemos una mente cauterizada y una conciencia debilitada, es difícil hacerlo. Así que necesitamos poder cuidar las avenidas del alma. Me quedo justamente con eso que dijo el pastor. Tenemos siempre que tener en mente que todo lo que entra a nuestra mente y todo lo que entra a nuestro cuerpo nos va a afectar de una forma u otra. Así que Ujú. ver el cuerpo como el templo del Espíritu Santo no se trata solamente si hago o no ejercicio, sino de todo lo que permito que entre. Y yo les invito con eso a suscribirse. Bienvenidos al espacio de la suscripción de Fe sin Censura. Les invito a suscribirse a YouTube, a activar, a darle clic a la campanita, a compartir, a comentar qué piensan ustedes acerca de lo que nosotros estamos hablando, porque pues recuerden que este es micrófono abierto, este es el micrófono abierto de Fe sin Censura, este segmento, así que pues son opiniones que tenemos nosotros, aparte de pues lo que dijo el pastor acerca de la Biblia, y si ya no es opinión, Biblia es Biblia, pero el resto son opiniones nuestras. Así que pues me gustaría también escuchar qué es lo que opinan ustedes acerca del tema. ¿Qué creen ustedes acerca de insensibilizarse? ¿Será que eso es cierto? ¿Será que no? ¿Será que nosotros estamos frenéticos? ¿Será que nos estamos poniendo gorritos de aluminio? Cuéntenme en los comentarios. Yo con eso les invito a compartir y a que se den una vueltita por Patreon. El link está en la descripción, en esa burbuja cristiana que estamos creando ustedes, Dios y yo, para que pues aprendamos más de Cristo. Les invito a visitar Patreon, les invito a suscribirse y a correr de aquí a ver la segunda parte, porque ya está disponible. Nos Amén. vemos en la segunda parte de este episodio de Fe sin Censura, el podcast. Chao.